su amor confiamos, hay descanso en Él. Gracias, Señor, por ser el único suficiente. Hoy venimos a ser saciados por ti, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque Jesucristo basta y no necesitamos nada más. Gracias por esa tumba vacía. Gracias porque vives hoy. Gloria a ti, Señor. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa. Se levantó. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio, el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuela por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. ¿Lo creemos, hermanos? Y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Amén. Gloria a Dios
por esa tumba vacía, por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, redimidos por la sangre de Cristo, por el poder de su resurrección. Qué hermoso privilegio. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venció la muerte con poder, pero fue un cordero sufriente. Y un día vendrá a reinar, pero fue ese cordero que sufrió. Y que ahora está a la diestra del Padre, el unigénito de Dios. Traicionado fue.
gracias. Gracias por darnos este hermoso privilegio de acercarnos a ti. Gracias porque tú viniste al mundo a redimir, a perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Hoy, Señor, queremos acercarnos a ti con humildad, con un corazón humillado, agradecidos, Señor, por tu gran bondad y tu perdón sobre nuestros pecados. Gracias, Señor, porque venciste a la tumba con poder. Gracias porque has resucitado y resucitamos contigo, Señor. Que tu nombre sea bendito y exaltado, Padre. Y gracias por tantas bendiciones derramadas sobre tu pueblo. Que tu nombre sea bendito y que tu Espíritu Santo nos una cada vez más para la gloria de tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Lo más lindo de estar en este lugar es que Cristo está presente. Y a Él hemos alabado, a Él hemos exaltado su nombre. Hay muchas formas, diferentes maneras de alabar y bendecir el nombre de Dios. Siendo agradecidos también por su obra, por las cosas que Él ha hecho en nosotros y en medio nuestro. Y algunas de ellas se ven en forma física, en algunos de los locales que tenemos, en alguna de nuestras propias iglesias. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La obra de Dios, cómo ha ido creciendo. La obra en diferentes lugares, seguro algunos de los que estamos acá vamos a ver algunas imágenes de nuestras propias iglesias. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque Él es el único digno. Él es el que ha hecho todo esto posible. Y qué precioso es saber que el Señor Jesús es el que ha formado la iglesia, que Él la sustenta, Él la hace crecer y Él también la quiere unificar. Vamos a ver este video, vamos a ver algunas de las cosas que han pasado en este año y años anteriores. Transformó. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una corona por la cruz cambiaste para darnos luz. ¿Qué más decir? Amor sin fin nos deja sin palabras. mi sanidad, el esplendor de
tu amor, mi libertad, mi sanidad, el esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad, el esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad, nos deja sin palabras, Cristo Santo, Santo, no hay nadie como tú, nadie como tú, de mi adoración tú eres digno, digno, no hay nadie como tú, nadie como tú, no. Bueno, algo que nos caracteriza o que caracteriza a las iglesias en el Uruguay es que cuando hay que trabajar, la mano de obra es autóctona. Y eso es bueno, porque veíamos hermanos jóvenes, no tan jóvenes y algunos más chicos. Y la mayoría de los que estamos acá podemos decir que alguna que otra vez levantamos una pala, subimos un andamio, pintamos una pared y muchas más cosas que el Señor sabe también. Queda mucho por hacer, decía el video cuando terminaba. Y bueno, no solamente en las piedras muertas, sino en las piedras vivas. Así que seguimos trabajando para la gloria del Señor. Vamos a pasar ahora a escuchar la palabra de Dios. Seguimos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Quiero pedirle a Alejandro López que estés pasando. Él va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar. Viene con la bolsita de los mandados. Nuestro Padre y Señor, queremos darte muchas gracias por este precioso tiempo que nos dejas vivir juntos. Gracias, Señor, porque tú has utilizado como maestro como de tu palabra a Alejandro. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú le estés bendiciendo. Que bendiga su vida, Señor, que lo utilices con el poder de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Háblanos a través de él. Y que la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Dije, no voy a cantar para cuidarme la voz, pero no pude no cantar. Bueno, es una gran alegría estar acá después de bastante tiempo. Tuvimos hace poco un encuentro de jóvenes A y B, que fue una bendición y se notaba las ganas de estar juntos, de compartir y saber que iba a venir a esta iglesia tan querida de La Espada, que nos trae tantos recuerdos, ¿no? De la infancia. Ahí dijiste el número de conferencia, yo no sé, yo para los números, ¿cómo es? 49, bueno. Yo me acuerdo que en nuestra época acá había unos canteritos y nosotros corríamos y hacíamos, siempre portándonos bien, ¿no? Y las reuniones eran allá atrás. ¿Cuánto tiempo pasó y cuántas cosas ha hecho Dios? Y como decían, queda mucho para avanzar. Gustavo comenzaba diciendo o recordando la gran comisión, ¿no? ¿Para quién es la gran comisión? Para los 11, ¿verdad? Solo para ellos. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Uno dice, bueno, era para los 11, pero claramente no era para los 11, porque Jesús sabía que la tarea no la iban a cumplir ellos, ir por todo el mundo. Ellos ni sabían que había Uruguay en esa época, no existía Uruguay, existiría el pedacito de tierra. Pero también Jesús dice algo muy sugerente, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días por 30, 40 años hasta que Juan muera. No, dice todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente la tarea no era solo para los 11. Pero además dice que tenían que enseñarle a los otros las cosas que yo les he mandado. Y de todas las cosas que Jesús mandó, una de las cosas que mandó es ir por todo el mundo. Así que los discípulos, cuando enseñaban la palabra, junto con el Evangelio, junto con el mensaje de salvación, venía ese compromiso de ¿qué?
de llevarlo también a otros. Y pasaron años, pasaron generaciones, y hoy nosotros somos herederos de ese mensaje. Hoy la antorcha está en nuestras manos, hoy el Evangelio está en nuestras manos. Y somos parte de la obra de Dios. Esa frase tan quizás gastada o que puede perder sentido, todos somos misioneros. Decir que todos somos misioneros como decir ninguno es, puede ser que pierda sentido. La palabra misionero tenía un sentido muy claro, eran personas que dejaban su tierra, su cultura, su familia, ir a un lugar donde el Evangelio no había sido anunciado y extender. Ahí es lo que Pablo quería hacer permanentemente. En un momento dice, bueno, ya lo llené todo, ¿qué hago? Quiero extenderme, quiero ir a otros lugares. Voy a pasar por Roma, pero para seguir de largo. Ahora, creo que hoy más que nunca, yo no soy experto en estadísticas, pero hoy más que nunca la iglesia ha alcanzado los confines de la tierra, ¿o no? Algunos hermanos saben más. Mauricio ha estado en otros países, Ale ha viajado por muchos países, estoy viendo hermanos que conocen. Y la verdad que a veces uno se imagina tierras lejanas y a veces no sabemos qué imaginamos, pero la verdad es que vamos a todos lados del mundo y cerca hay iglesias locales, ¿o no? Una de las cosas que yo me sorprendí, ¿no? A veces pensamos pueblos no alcanzados y a 100 kilómetros hay iglesias que esto queda chiquito. Creo que hoy más que nunca esa frase, todos somos misioneros, tiene un lugar muy preponderante. Hoy la iglesia ha alcanzado las fronteras y las iglesias locales tienen la gran responsabilidad de alcanzar a los que están cerca, sin perder la visión de que la obra de Dios es mundial. Y gracias a Dios que Él todavía sigue enviando personas, levantando misioneros que van a lugares donde aún el Evangelio no ha sido anunciado, porque sabemos que hay. Pero el desafío que yo quería dejar para mí y para ustedes, para nosotros hoy, es pensar cuál es mi lugar en la obra misionera. No como misionero quizás, pero sí la obra misionera. La obra misionera requiere especialización y diversidad. No todos hacen la misma tarea, no todos van a los confines de la tierra, pero todos, cada uno de nosotros los creyentes, somos fundamentales para que la obra misionera continúe avanzando, para que la iglesia continúe avanzando. Y las últimas palabras que Gustavo decía, piedras vivas. Y de eso quiero hablar hoy, de piedras. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, en un momento les dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Recuerdan la escena, ¿no? Uno Juan el Bautista, profeta. Y Pedro por allá dice, tú eres, dice, ¿quién dicen ustedes, no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, ¿no? Porque esto no te lo reveló carne y sangre. Esto es revelación de Dios. Y ahí dice, yo edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, sobre esta roca, que no es Pedro, era esa declaración tremenda de quién era Jesús, el Cristo. Para nosotros quizás la palabra Cristo, el otro día hablaba con los jóvenes, es como un segundo nombre de Jesús, ¿no? Jesús Cristo, como Juan Alberto, no. Cristo es un título mesiánico que el pueblo de Israel estuvo esperando por siglos y siglos. Era una promesa de Dios de que iba a enviar un libertador, que iba a hacer luz para las naciones. Y ellos estaban esperando ese Cristo. Juan el Bautista lo anunció. Viene tras de mí uno que no soy digno de desatar la correa, encorvado la correa de la sandalia. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y en un momento dice, manda sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, el Cristo, o esperaremos a otro? ¿No? Había una gran expectativa. Y Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el libertador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre esa roca, sobre esa realidad, la iglesia iba a ser edificada. Y es interesante que Pedro toma esa imagen de edificación, de edificio. Y vamos a leer, para empezar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4.
Dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a Él, ¿no? Algunos dicen Pedro es la piedra, pero Pedro nos dice, no, yo no, la piedra es Cristo, ¿no? A Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. Y más adelante dice que ese plan de Dios para su iglesia no solamente es reunirse, sino extenderse, ¿no? En el versículo 9, cantamos esta canción muchas veces, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el ADN del cristiano está extender el mensaje de Dios para salvación a aquellos que todavía no han escuchado. Piedras vivas que edifican la iglesia. Y bueno, yo estaba meditando bastante en esta idea de piedras y pensaba, ¿qué tipo de piedra soy yo en la iglesia? ¿Para qué se usan las piedras? Ahora no se usa tanto la piedra para construir. El otro día estuve en un cementerio y muchas de las construcciones que hay ahí son de piedra, de granito, ¿no? Ahora se usa mucho ladrillo, mucho yeso, pero antiguamente las construcciones normalmente eran de piedras. El templo de Salomón, hay preciosos relatos en la Biblia cómo se usaban las piedras. Y una de las cosas que primero llamaban la atención en muchas de las construcciones y que en los relatos de la Biblia llaman la atención son esto que tenemos acá. Yo quería traer una columna, pero dije, no, la espada está llena de columnas, no voy a traer columna, traje de los otros. Las columnas son importantes. Y hubo un texto que hace un tiempo leí, hace más o menos un mes, y una frase llamó la atención, y lo quiero leer con ustedes, en Gálatas. Primer tipo de piedra o uso, somos piedras, pero ¿cómo estamos siendo utilizados por Dios en la iglesia? Ahí es interesante porque Pablo está hablando acá acerca de su testimonio personal, cómo conoció al Señor, cómo conoció el Evangelio, y cuenta cómo él fue a Jerusalén, y de pasada, en el versículo 9, hay una frase que captó mi atención. No es lo central quizás del pasaje, pero yo quería destacar esta frase. Él dice que fue a hablar con los apóstoles y ancianos de la iglesia, y el versículo 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es ¿quién? Pedro, ¿no? Y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Pero me quedó como en la mente esa frase, hermanos que eran considerados como columnas. Este Jacobo acá seguramente es el hermano de Jesús. El otro Jacobo, el del barquito, ya no estaba. Es decir, no eran solamente los apóstoles que eran considerados columnas, sino hermanos que Dios había colocado en la iglesia y los demás los consideraban como columnas. Y yo me quedé pensando en esto. ¿Será que solamente eso es para algunos hermanos? ¿O será que todos nosotros tenemos el desafío de ser columnas en la iglesia? ¿Por qué alguien podría ser considerado una columna en la iglesia? ¿Cuál es la función de una columna o las características de una columna? Yo pensaba, una de las características de la columna, y acá las pueden ver, es sostener, ¿verdad? Básicamente la columna lo que hace es sostener. Y pensaba en la iglesia, hoy yo y vos somos desafiados a sostener. En primer lugar, sostener la verdad del Evangelio. Hay un texto que quiero leer en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Estamos en un mundo complejo, pero siempre fue complejo el mundo. Todas las generaciones dicen, hoy sí que está complicado, ¿no? Y hace 100 años
también. Y hace 1000, también. Y hace 2000, también. Solo que esto es lo que nos toca vivir. Hoy nosotros, en este presente, en esta situación, tenemos todavía esta misión y somos llamados a ser columnas sosteniendo la verdad. Y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las paredes no son columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes son columna y baluarte de la verdad? Son las personas. La iglesia está formada por personas, por piedras vivas, y esas piedras vivas tienen que estar comprometidas con la verdad. Y hay muchas verdades que la iglesia tiene que sostener. Pero hay una verdad que es la medular, la central. Y Pablo se lo dice acá a Timoteo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es el Evangelio. Mira, hay muchas verdades que no solo la iglesia sostiene. Gracias a Dios que hay muchas personas que luchan y sostienen muchas verdades. No voy a mencionar cosas, pero hay muchas verdades que la iglesia tiene que sostener. Pero hay una verdad que solamente la iglesia sostiene. ¿Cuál es? El Evangelio. Lo que cantábamos, que Jesús vino a este mundo, que fue el Cordero, que entregó su vida para rescatar, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, que murió, pero que resucitó, que está vivo y ofrece perdón a todo aquel que cree. Esa verdad, ¿dónde la vas a escuchar? Solamente la iglesia. Hermanos, tenemos que comprometernos con esta verdad. Hay muchas filosofías que invaden la iglesia, muchas filosofías. Y no estoy hablando acá de ideologías, ¿no? Estoy hablando de ideas que se meten al costado del Evangelio y buscan acercarnos a Dios por nuestras propias obras, que instauran un sistema de justicia propia. Y hay muchas religiones que son muy parecidas al Evangelio, pero que no son el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios es la verdad que nosotros como iglesia tenemos que sostener. Muchas personas cuestionan, muchos argumentos se levantan. El apóstol Pablo, justamente en la carta de Romanos, él defiende el Evangelio contra muchos cuestionamientos, ¿no? Algunos dirán esto y yo digo esto, ¿no? Y hay una frase ahí en Romanos, creo que es el capítulo 3 o 4, no me acuerdo, que Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay momentos donde argumentos nos pueden confundir, donde algunas personas nos tiran ahí con ciertas cosas que nos agarran medios desprevenidos. ¿Y cuántos jóvenes hoy, y no tan jóvenes, están siendo sacudidos por cuestionamientos que vienen del humanismo, de la filosofía? Y ahí quedamos, medios desorientados. Tenemos que grabar esto en nuestro corazón. Si estoy en la duda, ¿a dónde me voy a parar? ¿En quién voy a confiar? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es una decisión que tenemos que tomar. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Jesús lo dijo, ¿no? El que oye mi palabra y la guarda le compararé con el que edificó su casa sobre la roca. Y qué triste es ver tantos hermanos que en un momento defendían la palabra de Dios y hoy, por distintos motivos, el Señor conoce, vemos que poco a poco se van comprometiendo con otras cosas y la palabra de Dios casi que les da vergüenza mencionarla. Hermanos, si querés ser una columna en la iglesia de Dios, tenés que comprometerte firmemente con la verdad, sostener la verdad. Esto no es solo para los apologistas, para los pastores, para los misioneros. Yo quiero que vos entiendas que cada uno de nosotros somos desafiados por Dios hoy a ser una columna en nuestra iglesia, sostener y levantar la verdad.
el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? 2 Timoteo capítulo 3, 15, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí está hablando de contexto de engañadores. Queridos, no somos inmunes al engaño. Hay una acción intencional de nuestra parte que tenemos que buscar si queremos no ser engañados. Y eso es persistir en lo que hemos aprendido, lo que nos hemos persuadido. El otro día, no sé si fue Nicolás o alguien que dijo, las decisiones que tomaste en la luz, no las cuestiones en las tinieblas. No sé, alguno de ustedes fue, ¿no? Sabemos de quién hemos aprendido. Sabemos que hemos recibido la palabra de Dios, pero a veces circunstancias nos pueden hacer dudar. Y el desafío es no. Esto es lo que yo he creído. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Tenemos que comprometernos con la verdad. Ahora, las columnas, ¿no? Estaba pensando en los apóstoles como ejemplo, ¿no? Porque ellos eran ejemplo. Hubo un momento muy terrible para ellos que fue cuando empezaron a anunciar el Evangelio diciendo que Jesús era el Cristo y hombres se levantaron en su contra. ¿Los romanos? No, hombres que conocían la palabra, hombres que frente al pueblo eran la autoridad delegada por Dios, fariseos, el Sanedrín. Y ellos les dicen a Juan y a Pedro, no enseñen más en nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Y ellos qué dicen ahí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esos hombres, ¿quiénes eran? Eran la voz de Dios, entre comillas, ¿o no? Hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Incluso si esos hombres representan a la cristiandad. Y una de las cosas terribles que está pasando es que la cristiandad nominal se está apartando de la verdad. Y si vos querés obedecer a Dios antes que a los hombres, tenés que obedecer a Dios antes que a esos hombres que dicen que representan a Dios y que miles y cientos de miles los respetan como representantes de Dios, como la voz de Dios, pero no se basan en la verdad. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es duro. Para los apóstoles seguramente sabían lo que estaba pasando ahí, lo que se estaba jugando. Estaban cuestionando a la autoridad religiosa lo que el pueblo consideraba la voz de Dios. Y le dice, a Dios antes que a los hombres. Comprometete con la verdad. Pero las columnas no solamente en la iglesia sostienen la verdad, sino que las columnas sostienen a otros. En la iglesia necesitamos hermanos, y yo soy desafiado a ser un hermano que me comprometa a sostener a otros. Hoy estamos atravesando, como en todos los momentos de la historia, pero particularmente momentos difíciles, donde hemos sufrido muchas cosas. Heridas, pérdidas, separaciones, hemos estado lejos, no nos hemos visto, y eso parece que no, pero influye. Y estamos todos cargando, quizás con heridas, quizás con problemas, pruebas. Necesitamos hermanos que sostengan a otros. Las columnas no solamente son los, entre comillas, grandes hombres de Dios. Qué triste es a veces que la iglesia piense que las columnas son 3 o 4. Estos 3 eran considerados columnas, pero en la iglesia somos desafiados a ser columnas. Y una cosa que me gusta del apóstol Pablo, y ustedes pueden buscar muchas citas, cómo él pide a los hermanos de la iglesia que lo sostengan en oración. Dios ha levantado hermanos que son quizás más visibles, que son referentes, que son una bendición para el pueblo de Dios, pero esos hermanos no son de fierro, son columnas, pero no son de fierro, no son indestructibles. Y a veces a nosotros nos parece que podemos pegar y dar, que total, fulano, aguanta. Pablo decía que él era débil, que su fuerza estaba en Cristo, pero él no cierra su corazón frente a los hermanos y le dice, hermanos, yo preciso que ustedes oren por mí. Y en Efesios él pide
Oración para predicar con confianza. ¿Estás orando por tus hermanos para que prediquen el Evangelio con confianza? Por los misioneros, por los ancianos, por los líderes, por tus colegas, por tus amigos, que estamos en contextos difíciles. Predicar con confianza. Pide oración en Colosenses para tener oportunidades de predicar. Que Dios le abra puertas. Es decir, pero Pablo, no tenés... sos el uno, como decía, ¿no? El misionero modelo. Él sabía que la obra de Dios la hacía Dios. Él era un instrumento, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Le dice, oren por mí para que Dios me abra puertas. Pide oración para ser librado de peligros de aquellos que los querían atrapar. No es que tuviera miedo a morir, como hemos visto, pero él no quería que el Evangelio fuera entorpecido, y él pide ahí a los tesalonicenses que oraran por él. Oraba por la conversión de su pueblo, de los judíos. Oraba para que las iglesias crezcan. Pablo sostenía y era sostenido en oración. Nosotros como cristianos tenemos que sostener a los hermanos en oración. Ya lo sabemos, siempre lo decimos, otro cliché. Muchas veces en la iglesia la reunión más chaucha, como decimos, ¿cuál es? Muchas veces la reunión de oración. Quizás todos oramos mucho en nuestras casas, ojalá. Pero qué bendición es cuando hermanos son columnas sosteniendo a otros en oración. Sostener con exhortación. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién preguntó? Caín. ¿Tenés algo que ver con cómo está tu hermano? Tenemos que ver. Exhortar. El pecado endurece, dice Hebreos 3:13, y dice, exhortaos los unos a los otros. Hermanos, la iglesia es una bendición cuando nosotros podemos tener la suficiente confianza, y los hermanos pueden tener la suficiente confianza para que cuando ven algo en mí que no está bien, se puedan acercar y exhortarme. Tristemente, como decimos allá siempre en Berea, el orgullo nos mata, ¿no? Y a veces nos defendemos. Yo soy padre, tengo algunos de mis hijos acá, los 3, 2 acá y una no sé por dónde. Y a veces los padres tenemos que ser un poquito duros con los hijos, no sé. Y a veces tenemos que decirles cosas que son duras y a veces corre alguna lágrima. Pero yo a veces les digo, lo que yo te digo acá, capaz que muchos no te lo dicen, pero lo piensan. Si vos tenés una actitud, yo por ejemplo, los que me conocen de adolescente, era bien tarado, ¿no? Pero bien tarado, sí. El otro día le decía a los jóvenes, ¿cuántas cosas? A veces mi padre me decía, otros me decían, pero algunas cosas, actitudes que yo veo y se las digo, no se las digo para hacerlos llorar. Es para evitar cosas de las cuales yo me he tenido que arrepentir. Y uno lo dice con amor. Y a veces nos acercamos a jóvenes y le decimos, mira, esta actitud que está teniendo no está buena. O puede ser directamente un pecado. Y siempre que vos te acercás a exhortar a alguien, te estás exponiendo. Te estás exponiendo a que te digan, ¿y vos? ¿No? Es como que quedás muy vulnerable, porque yo te voy a decir algo y lo primero que va a venir es, ¿pero y vos? Me vas a decir a mí, si vos hiciste tal. Y es verdad. Por eso necesitamos humildad y que quede claro que nos amamos. Hay un ejemplo en la Biblia que es tremendo, que es el de Natán y David. David había metido la pata feo, no había errado mal, había pecado. Bueno, no voy a describir, ya lo conocemos, espero. ¿Vos te imaginás un rey como David endurecido por el pecado? ¿Quién se le acerca a amonestarlo? Se pusieron a pensar eso, ¿no? En esa época un rey podía... ¿Vieron que David era medio... ¿Se acuerdan los que vinieron a decirle que había muerto su hijo? O el que vino a avisarle que había muerto Saúl. Ah, yo lo maté. Ah, vos lo mataste. ¿No? Era bravo acercarse a David. Era un guerrero. Sin embargo, Natán, evidentemente con la guía del Espíritu Santo en ese momento, le cuenta una historia a David. Y cuando David se enfurecía, dice, tú eres aquel hombre. Y David se quebranta. Hermanos, necesitamos permitir que personas se acerquen a nosotros sin apuñalarlas. Personas que nos aman. Natán amaba a David.
Y a veces puede pasar que algunos de nosotros quizás, por el lugar donde Dios nos ha puesto, quizás las personas hasta tienen miedo de acercarse a decirnos algo que ven en nosotros. Pero qué bendición sería. Es una manera de sostener cuando nosotros nos acercamos a un hermano para corregirlo. Hablando de columnas, ¿no? Pedro era una columna. Y en ese mismo pasaje que Pablo dice, Pedro era una columna, más adelante dice, ¿saben qué? A Pedro una vez lo tuve que resistir cara a cara. Porque estábamos todos ahí, lo más bien, comiendo, ¿no? Y de repente vinieron una de las circuncisiones y dice, y Pedro comenzó a acercarse. Empezó a simular una columna. No son perfectas las columnas, no son perfectas. ¿Precisan amonestación? Precisan. Hasta Bernabé se había contagiado y había entrado en ese camino. Y Pablo lo confronta. ¿Qué les parece que hizo Pedro? Bueno, Pablo, nunca más te hablo. Chao, fuiste conmigo. No. No dice la Biblia exactamente cómo termina la historia, pero evidentemente, quizás Pedro en algún momento dijo, Pablo, gracias, porque se estaba jugando mucho ahí. Era un momento muy, muy bisagra en la historia de la iglesia. O nos vamos para el judaísmo o mantenemos firme la libertad. Y las cartas de Gálatas justamente habla de eso. Pero gracias a Dios por hermanos que se acercan. Yo a veces le digo a los gurises, cuando alguien se te acerca y te confronta con algo, dale las gracias, porque es muy difícil. Y hay que ser muy valiente para acercarse. Sobre todo si sos quizás un líder, un anciano, maestro de escuela dominical, un padre, y tu hijo te dice, papá, eso no encara. ¿No? Nos salta el orgullo adentro, nos mata. Pero qué lindo cuando podemos aceptar eso y muchas veces tampoco se dan. Pero es una tragedia cuando nadie se me acerca para amonestarme. Quizás dicen, bueno, este no vale la pena. Tragedia. Sostenemos a otro aconsejando. El apóstol Pablo aconsejaba, las epístolas pastorales, consejo, te aconsejo, ¿no? Tomate tiempo de aconsejar, compartir lo que recibiste del Señor, lo que aprendiste. Dedica tiempo a otras personas. Es una manera de sostenerlos. Sostenemos a otros cuando los animamos. Hay un versículo que nos encanta ya en Mercedes, y supongo que en todas las iglesias, y creo que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Ahí en Hebreos capítulo 10, ¿no? Que dice, no dejando de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, sino que estimulándonos al amor, a las buenas obras. Eso es parte de sostener a otros. Cuando yo voy a la iglesia a bendecir a los demás, con el propósito de bendecir a los demás. Ahí el apóstol Juan en su carta habla de niños, habla de jóvenes, habla de maduros, ¿no? Y siempre, ya lo hemos escuchado muchas veces, el niño, la característica del niño, una de las características es que el niño le gusta ser servido, ¿verdad? El niño, mamá, tráeme la leche, mamá, tráeme no sé qué, mamá, lo otro. Y ahí los padres, por una etapa, lo sirven. El otro día vi uno de esos videos que los jóvenes miran, los grandes, ¿no? Esos cortitos, ¿no? Y estaba el nene con el padre y dice, papá, tráeme agua. Y el padre dice, lacayos, traedle agua. Y ahí el niño le dice, pero papá, no tenemos sirvientes. Exactamente, le dice, ¿no? Llega una etapa donde ya el niño deja de ser niño y tiene que hacer las cosas por su cuenta. El joven, uno espera eso como padre, ¿no? No, hacételo vos. Lava la cocina, hacete la cama. Es parte de la madurez. El joven se caracteriza por hacer, por la independencia, por la fuerza, por el empuje. Pero hay una tercera etapa que el apóstol Juan dice, vosotros padres, y no tiene que ver con la edad. Es cuando vos entendés que en la iglesia no estás para que te sirvan, no estás solamente para servir y hacer lo que vos querés, como vos querés, de la manera que vos querés, sino que estás ahí para bendecir y servir a otros. Cuando tu preocupación es la vida de los otros, animando, sostenemos. Los apóstoles eran columnas, no solo porque sostenían la verdad, sino también porque sostenían a otros. En Hechos 6 hay un pasaje interesante, se armó lío en la iglesia, ¿no? A las viudas de los helenistas le dan menos que a las viudas de los judíos, y hay cosas que, por suerte, la iglesia con 2000 años ya aprendió, no pasa más. Y ahí se armó lío, y los apóstoles muestran su interés y su cuidado por las personas. Y dan una solución, busquen entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo, que hagan ese trabajo, pero dicen, así nosotros nos vamos a dedicar
a la oración y a la enseñanza. Así, brutos vagos, ¿no? No, porque justamente la iglesia funciona bien cuando cada uno cumple su ministerio. Y los apóstoles con esa acción muestran el profundo cuidado y el amor que tenían por la congregación. Podían repartir pan, no era que no lo hacían porque les quedaba chica la tarea, pero ellos sabían que en ese momento la prioridad y la mejor manera de cuidar era enseñar y orar por el pueblo. Querido, vos sos columna cuando servís a los otros. Una tercera característica de las columnas es que permanecen. ¿Hace cuánto están estas columnas acá? Mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal si las ponemos acá? Se verían mejor. ¿No vamos a sacarla a ver entre dos? Agarren por favor esta columna. ¿Se puede hacer eso? No. La columna permanece. A veces ves las fotos de los templos griegos, ¿no? Antiguos, ¿y qué queda? Las columnas. Hermanos, precisamos columnas, no solo que sostengan la verdad, no solo que sostengan a otros, sino que permanezcan firmes. Hechos capítulo 8, versículo 1, hay un pasaje también bastante curioso. Cuando comenzó la persecución, muchos hermanos de la iglesia fueron dispersos, esparcidos, dice acá. Saulo consentía en su muerte, ¿no?, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y qué dice acá? Salvo los apóstoles. Y yo siempre pensé, brutos cómodos los apóstoles, ¿no? Todo lo otro rajando y ellos ahí se quedaron tranquilos. No. ¿Dónde se quedaron? En la boca del león. Yo no sé, por alguna razón siempre lo entendía al revés, como que eran cómodos y no querían salir. No, se quedaron en el lugar más peligroso. ¿Por qué? Eran referencia. La iglesia de Jerusalén era referencia del Evangelio y fue referencia por muchos años. Si los apóstoles iban ahí, por ejemplo, ¿a dónde hubiera ido Pablo? ¿Dónde subió Pablo después de 14 años, dice? Y ahí saca la cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 14 años. ¿Y los hermanos dónde estaban? En Jerusalén. ¿Porque era el lugar más fácil? ¿Porque era el lugar más cómodo? ¿Porque era el lugar donde ellos tenían que estar? Yo sé que Dios nos guía y la permanencia, quizás no me estoy refiriendo tanto a permanencia geográfica, sino a permanecer en el Señor. Pero también quizás a veces somos desafiados a la permanencia en un lugar. Ustedes saben que en Uruguay, el otro día hablamos con unos hermanos, en Uruguay la obra crece lento, ¿verdad? Es un hecho, o sea, veía, no, que no seas pesimista, no, es un hecho. Que en algunos países, ¿quién era que hablamos? Creo que estabas vos. Bueno, no importa. Y decían, en tal lado comenzaron una iglesia y a los no sé cuántos meses ya tuvieron que tirar las paredes y hacer más grande, y a los otros meses hacer otra y era más grande, y contaban eso. Y vos decís, en Uruguay, a veces hay iglesias de 10, 15, 20, 30 años y somos 50, 60, 80. Ahí se te van algunos matrimonios para otro lado, ¿no? Ahí Mercedes, seguimos enviando y vos decís, otra vez arrancar. Y se necesita, hermanos, que permanezcan. Y gracias a Dios por hermanos que año tras año siguen firmes. Gracias a Dios por los que Dios usa en otros lugares. Pero necesitamos permanecer. Las columnas permanecen. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es claro que el arraigo es en Él. No es en un templo, no es en un edificio, no es en una ciudad, pero también es. Yo aprendo eso de los apóstoles. 14, 15, 16 años en Jerusalén, en el peor momento, porque era ahí donde Dios los quería. El otro día veía un meme, esas cosas que ven los jóvenes,
que era con esa imagen de Mister Increíble, ¿no? Está medio enojado así. Y había uno que decía, rosa solo puede crecer en terreno perfecto. Después decía, orquídea solo puede crecer con humedad perfecta. Y ahí estaba la imagen que decía diente de león y decía, tierra es tierra, ¿no? Y yo cuando vi eso digo, es verdad, allá en el campamento, diente de león, hasta en las veredas de la piscina. Hay una frase que dice, donde Dios te plantó, florece. Y a veces parece que necesitamos ciertas condiciones para estar en un lugar. Los apóstoles les tocó Jerusalén en el comienzo de la persecución y ellos entendieron, acá me tengo que quedar, acá tengo que florecer. Un cristiano diente de león, ¿no? No seamos rosa o orquídea, quizás muy bonito, pero que tiene que estar todo muy bien para que vos te quedes en un lugar. Necesitamos columnas. Yo sé que hay situaciones difíciles, sé que hay cosas concretas, pero creo que en términos general necesitamos comprometernos. Yo no sé a qué hora empecé, pero me da la sensación que tengo que terminar. ¿No? ¿A qué hora empecé, Gustavo? ¿Cuánto? ¿Cuánto voy? Empecé 25. Bueno, no le doy tranquilo porque le puedo asegurar que no. Voy 2 hojas y tengo 6. No le voy a dar tranquilo. Pero voy a decir los otros cristianos, porque ustedes saben de la palabra. Yo quería enfocarme en esto, columnas. ¿Ah? Yo quiero que nos acordemos de esto, de este desafío. Tengo que sostener la verdad. Me tengo que comprometer en serio con la verdad. Conocerla, compra la verdad, no la vendas, sostenerla. Tengo que estar en la iglesia pensando en sostener a otros. Y tengo que pedirle a Dios que me muestre dónde quiere usarme y buscar arraigarme, permanecer, aunque las condiciones quizás no sean las ideales. Pero hay otros 2 tipos de cristianos. Yo no soy de hacer estas cosas, pero bueno, Facundo hacía esto en nuestra iglesia, pero a veces ayuda a recordar. ¿Qué es esto? Un florero. Ustedes saben que se hace florero de piedra, ¿no? Ahí en el cementerio, con el mismo granito que había algunas columnas, había floreros. Hay cristianos que son como floreros, que soy muchas veces. El florero es distinto que la columna. Una de las características del florero que le encanta ser visto, ¿verdad? El florero, ¿para qué está? Para adornar, le gusta, lugares altos, miren allá, el florero, ¿no? La iglesia, el ambiente religioso es un ambiente ideal para que surjan cristianos como floreros o religiosos. Jesús decía de los fariseos, ellos aman ¿qué? Ser vistos, les encanta ser vistos. Hacen oraciones, hacen ayuno, dan limosna, ¿para qué? Para ser visto. El florero le gusta ser visto. El apóstol Pablo en Filipenses le dijo a los cristianos, nada hagan por contienda, nada, o vanagloria, para ser visto. Todos tenemos un florerito adentro, amigo. Si hay alguien que no, pero es una lucha, ¿no? ¿Sabes cuándo te das cuenta que sos medio florero? Cuando haces algo y nadie te reconoce, nadie te da el aplauso, nadie te da las gracias. Mi abuelo, que en paz descanse, en la gloria, era gracioso porque cuando él hacía el tuco y todos comíamos y lo disfrutábamos, nadie decía nada. En un momento decía, nadie dice nada, pero está muy rico. Y esa frase perduró. ¿No? Nadie dice nada, pero es como decir, che, mirá que lo hice yo. Limpio la iglesia, nadie dice, qué lindo que está. El campamento del Ombú, qué lindo que está, ¿no? O la iglesia, los salones, entran ahí, ese parrillero de Arrieta, hay que ir a conocerlo, ¿no? Y a veces hacemos las cosas, nadie dice nada, y es como que nos falta algo. Vamos a ser sinceros. El otro día un hermano joven compartía el devocional y decía, ¿no? Terminaba de predicar y nadie te dijo, che, qué bueno, ¿no? Es como que nos falta algo. Bueno, Pablo lo decía porque eso pasa. Pasaba en la iglesia de Filipos, nos pasa. Por eso tenemos que luchar contra esa tendencia de ser florero. El florero ama ser visto. El florero es delicado. No juegues a la pelota, ¿no? ¿Qué vas a romper? No, que rompes la columna. ¿Qué rompes? El florero. Es delicado. Una iglesia de florero. ¿Cuál iglesia? Corinto.
una iglesia de floreros, hermanos que querían ser vistos, querían el mejor don, querían hablar en lengua, querían hacer esto. ¿Para qué? Para ser vistos, pero también eran delicados. ¿Por qué mejor no sufrís el agravio? Es una vergüenza que haya diferencia entre ustedes y encima frente a los incrédulos. Los floreros somos delicados, nos ofendemos. Por eso Pablo, cuando habla del cuerpo, dice, y el ojo puede decir, o el oído, no me acuerdo ahora, dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Seguramente había personas que decían, no tengo este don, no hago esta cosa, me dejan de lado, no me tienen en cuenta. ¿Escuchamos eso alguna vez en nuestra iglesia? No me tienen en cuenta. ¿Lo dijimos alguna vez? Eso es un florerismo que tenemos. Queremos el reconocimiento. Somos delicados, nos ofendemos fácilmente. Ahora el Kiwi creo que decía, la generación de cristal. Alguien no te saluda, el pastor no te dio no sé qué, el anciano no te puso en donde vos querías, y ya, fulano, mengano, no está más. ¿Qué pasó? Hay que andar con cuidado. Ay, por favor, no vayamos a ofender. ¿Viste que hay hermanos, capaz que puedo ser yo uno, que tenés que medirte en las palabras, lo que le decís, lo que no le decís, no se vaya a ofender, no vaya no sé qué? Y eso es re desgastante para los líderes, para los hermanos. Los floreros desgastan. Los floreros muchas veces cambian de lugar buscando lugares más seguros o más visibles. Están un tiempo en un lugar, en un ministerio, no quiere decir otra iglesia, a veces en la misma iglesia. Van un tiempo ahí, acá nadie me ve, me voy a otro ministerio, ¿no? Aprendí a tocar guitarra ahí que todos nos ven. O voy a predicar ahí, todos me ven, o voy a hacer tal cosa. Y no permanecen, a diferencia de las columnas, que siguen, cristianos que bollan. Hermanos, los floreros en la iglesia, a diferencia de las columnas permiten que la obra avance, que el edificio crezca. Los floreros consumen energía, consumen tiempo, causan problemas y hacen que la obra muchas veces se detenga. No seamos floreros. Por eso Pablo exhorta a los hermanos en Corinto, que eran bastante floreros, le dice, hermanos, sigan firmes y constantes en la obra de Dios. Todos son miembros del mismo cuerpo. Dios te puso donde Él quiso. No te compares con los demás. Hacé lo que Dios te mandó a hacer, firme y constante. No seas delicado, no ames ser visto, no te cambies de lugar buscando a ver dónde podés tener mejor luz. Y un tercer tipo, enemigo público número 1. ¿Saben qué es esto? Una piedra linda, ¿no? Mala, piedra mala. Esta piedra está abajo del pasto y cuando yo voy a cortar con la tanza, rompe la tanza. Odio estas piedras, literalmente. Son peligrosas, están ocultas. Ahora, la tanza, se estira un poquito y continúa. Ahora, hay un texto muy, muy duro en Judas. Y a veces yo leo la Biblia en otras versiones. Ahí Judas, eso no lo voy a leer por amor al tiempo, como dice, ¿no? Pero hay una palabra en el versículo 12. Judas es una exhortación justamente a mantener la verdad, contender la verdad. Una advertencia contra personas que entran en la iglesia. ¿Y sabe cómo se refiere a esas personas? En mi versión dice, estos son manchas en vuestros ágapes, en el momento de comunión, en lo íntimo de la iglesia. Son manchas. Ahora, ¿saben? No sé si hay otras versiones acá, pero en otras versiones se traduce como escollos ocultos. ¿Alguien tiene eso en su Biblia? Piedras, escollos. Ahí, Pablo. Ahora con las canas. Te confundí con José Luis, imagínate, Pablo. No sé si por las canas. Escollos se refiere a piedras que están a flor de agua. No se descubren completamente y son un peligro. Son un peligro. Una embarcación, si se acercaba a una de estas piedras, algunas versiones también dicen arrecifes, podrían ocasionar un naufragio.
Hermanos, en la iglesia precisamos columnas. No precisamos tanto florero, aunque todos tenemos nuestro florerito ahí, pero tenemos que trabajarlo. Pero lo que ciertamente no necesitamos, y Dios nos libre, y delante de Dios te libre y me libre de ser un escollo en la congregación, una piedra oculta. Otras versiones más actuales dice un peligro para los demás. Un peligro para los demás. Piedra de tropiezo. Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor que se ate una piedra y se tire al mar. Hermanos, tengamos temor de Dios, de cuidar a los hermanos de la iglesia. Rápidamente ustedes pueden leer su Biblia en sus casas, meditar. Todos tenemos desafío de ser columnas. Todos tenemos nuestro florerito adentro, vamos a achicarlo cada vez más, que Dios nos ayude. Pero cuidemos nuestro corazón, a ver si tengo alguna de las características de estos escollos. Porque los floreros detienen la obra, pero los escollos pueden destruir una obra. El otro día cantamos en la reunión de nuestra iglesia esa canción que dice, queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe como empezó. Dice, pero yo edificaré mi iglesia, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, la iglesia de Cristo avanza, pero iglesias locales pueden desaparecer. De hecho, algunas de las iglesias, las cartas Apocalipsis, 100, 200, 300 años, desaparecieron. Y muchas, los escollos, acá notaba, el jueves estábamos orando con un hermano nuevo, recién llegó del Congo, una misión del Congo. Él se convirtió, se fue, seguía las reuniones por Zoom, vino, y tan lindo, ¿no? ¿Vieron cuando la gente ora la primera vez? No sé cómo orar, nos estamos en la rondita ahí que hacemos, y él oraba y decía, quiero estar acá porque acá es toda gente buena, ¿no? Está nosotros con Paul, calladito, ¿eh? Terminó de orar y decía, mira querido, lección 1, cristianismo 101, no somos gente buena, ¿no? Somos pecadores todos. Pero una cosa es saber que todos somos pecadores y otra cosa es que puede haber escollos. En ese texto que leías vos, Pablo dice que tengan cuidado por vosotros y por el rebaño, porque entrarán hombres a hacer ¿qué? A destruir. Escollos. Lean Judas, algunas características. Entran encubiertamente, no entran pateando la puerta, cuestionando todo, haciendo mucho ruido. Encubiertamente, suavecito, amables, calladitos. ¿Se acuerdan de Absalón? Encubierto, cuestionan la autoridad. Así que dicen esto acá. Eso te dijeron, los ancianos, eso te dijeron. Con que Dios os ha dicho, ¿les suena? Van generando rebeldía, van generando descontento. 4 años Salomón estuvo con ese trabajito, persona a persona, si yo fuera rey, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? No soy, ¿no? Aprontando. Cuestionamiento de la autoridad. Siguen el camino de Caín, Balán y Coré. Balaam. Caín, religión sin fe. Seguir a Dios a mi manera. Balaam, religión como fuente de ganancia. No hay eso, ¿no? Coré, religión como fuente de poder. Están en la iglesia porque buscan estas 3 cosas. Y ahí advierte, ¿no? Hay de ellos. Han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, versículo 11. Perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, son señales de alerta. Alguien encubierto, muy lisonjero, muy macanudo, cuestionando a los ancianos, cuestionando a los líderes, metiendo ahí. Hay gente que a veces vos hablás y después te quedás media incómoda, no sabes exactamente qué dijo, pero te dejó como yo lo describo como una nube en la conciencia, un peso, y vos decís, ¿qué pasó? Te sembró algo, descontento. Versículo 13, 14, 15, yo ponía acá, no cuidan a nadie, no refrescan a nadie, no alimentan a nadie, enchastran todo.
Van por muchos lados, de aquí para allá, buscando víctimas. A veces lo descubren en un lado, van para otro. Causan divisiones. Hermano, si tenés alguna de estas cosas, lee Judas, pero no para pensar en fulano, a ver si ves algo de esto en vos. Este descontexto, este deseo de partidismo y cosas así. Dios nos libre de ser escollos. Hermano, termino acá. Tenemos que seguir avanzando en la obra misionera. Y para esto cada hermano es importante. A veces las iglesias se estiran, pero no crecen, ¿no? Los mismos hermanos van y cada vez hacen más cosas porque faltan columnas. Faltan hermanos que sostengan la verdad, que sostengan a otros, que sostengan ministerio, que permanezcan para que la iglesia pueda seguir avanzando. Y cristianos maduros, ser columna no es ser perfecto, ni estar más allá de todo cuestionamiento, como nos muestra Pedro en su ejemplo. Él no se creía perfecto. Qué lindo cuando en la iglesia hay varios líderes, ancianos que se pueden decir las cosas, ¿no? Y qué lindo cuando en una iglesia los más chicos, otras personas tienen libertad y confianza de señalarnos cosas. Cuando los hijos pueden decirle a los padres, eso es una señal, una buena señal, es algo sano. Otra característica de las columnas que vemos ahí en Gálatas, buscan el acuerdo y el compañerismo. A veces decimos hay mucho cacique y poco indio, no. Nunca puede haber demasiadas columnas en la iglesia, si esas columnas saben para qué están. El apóstol Pablo era un columna, pero una cosa que me encanta, me hubiera gustado a mí ver ese apretón de mano, ¿no? Pablo, Pedro, decís, bueno, a ver quién es quién acá, ¿no? Señal de compañerismo. Dios te dio este ministerio, Dios me dio este ministerio. Estamos en el mismo reino, extendiéndolo quizás para lugares distintos. Busquemos ese acuerdo, esa comunión, ese compañerismo. Muchas columnas pueden sostener una gran estructura. Precisamos eso. Iglesias con muchos floreros se detienen, demasiado preocupados en cuidarse, en mostrarse, delicados, buscando siempre lugares mejores, desgastantes. Hermanos, Dios nos libre. Iglesias con escollos que toleran, que a veces los identifican, están en peligro. Estamos en peligro cuando en la iglesia hay este tipo de hombres que Judas describe. La obra del Señor avanza, pero mi iglesia la tenemos que cuidar. Tu iglesia la tenés que cuidar. Por eso Pablo fue tan solemne en esa reunión con los ancianos. Velad, velad, porque van a entrar y pueden hacer daño. Termino con esto. Hermano, yo mismo, Dios sabe, ustedes no conocen mi corazón, ¿no? Alguno puede estar pensando, ¿y este botija? ¿Qué nos dice? Nada. Yo te puedo decir que la tengo clara, no soy nada. Pero necesitamos entender que Dios nos puso en el cuerpo por algo. Y donde yo estoy, sea lo que sea, cortando pasto en un lugar, o predicando, o cocinando en un campamento, o preparando la leche para la escuela dominical, o juntando a los niños en un ómnibus, o abriendo la puerta del salón, o predicando en tu trabajo, o lo que sea, si vos haces eso comprometido con la verdad, sosteniendo ese trabajo, sosteniendo a los hermanos y permaneciendo, estás siendo, no te das cuenta, no podemos entender lo importante que somos para que la iglesia avance, que los pastores puedan visitar a otros, que puedan evangelizar a otros y no que tengan que estar horas y horas con el mismo florero, porque se ofendió, porque se quebró, porque quiere otro lugar. Necesitamos columnas. Examina tu corazón. Si querés ser columna, rendite a Dios. Considérate simplemente un siervo. Cuando Pablo dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, ahí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siervo, no merezco nada. Es un privilegio estar en algún lugar en la obra de Dios. Permanece unido al Señor, arraigado en Él. Pone a los demás por encima tuyo. Permanece firme y constante en el lugar a donde Dios te llamó y donde Él te puso. Amén.
Gracias, Alejandro, por el mensaje. Gracias a Dios por su palabra, por cuántas exhortaciones que hemos recibido hoy también y ánimo para seguir hacia adelante. Yo noté algunas cositas mientras Alejandro hablaba y capaz que nos sirven simplemente para recordar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El desafío a ser una columna. Obedece a Dios antes que a los hombres. Y yo agregaba, ojo con YouTube y muchas cosas que escuchamos por ahí. Sostén a otros. Sé humilde en la corrección. Estimula a las buenas obras. Permanece firme. Por lo general en una conferencia misionera estamos acostumbrados como a escuchar el salir, las misiones en otro lado. Permanece firme, arraigados en tu lugar. Si todos nos vamos, las iglesias quedan desoladas. Si necesitamos iglesias firmes, necesitamos estar en el lugar donde Dios nos llamó. Y como terminaba ahora Alejandro, no seas un florero, no seas un escollo, una piedra oculta, un peligro para los demás. Que el Señor nos permita aplicar a nuestro corazón lo que Él haya hablado. Alejandro Las. Así que los que están anotados, ya para mañana no hay más cupos, se terminaron los cupos, pero va a ser seguro un buen tiempo, un tiempo de bendición para todos los que estén. Oramos. Amado Padre, Señor, con humildad necesitamos acercarnos ante ti, pidiéndote, Señor, que tú apliques a nuestro corazón lo que has hablado en esta noche. Necesitamos estar atentos, necesitamos ser cuidadosos, reconocer que tú eres veraz y solo tú, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder identificar en nuestro corazón si hay alguna de estas características perversas que escuchábamos recién. Y que podamos ser humildes delante de ti y confesar lo que está mal, apartarnos de eso y acercarnos a ti con confianza, Señor, sabiendo que tu gracia es suficiente, sabiendo que tú has sido exaltado y que has redimido un pueblo que querés que sea santo. Una iglesia pujante, una iglesia victoriosa que proclame el nombre de Cristo, sin rivalidad, sin contienda, sino para la gloria de tu nombre. Señor, nos has llamado a permanecer firmes, nos has llamado a ser cristianos maduros, a dejar la leche y comer el alimento sólido de tu palabra y profundizar en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a cumplir la tarea y la gran comisión que tú nos has dado. Señor, qué precioso es hacer tu voluntad y qué precioso es rendirnos a ella. Bendícenos, Señor, y danos el privilegio de ser obedientes a ti. Danos un corazón moldeable, enseñable, dócil, sensible a tu voz y a la guía de tu Espíritu Santo, Padre. Hay tanto para construir en estas piedras vivas todavía, Señor. Tantas manos se necesitan, tantos corazones dispuestos a entregarse por completo a ti. Y hoy, Señor, esta noche te ruego que sea una noche de bendición, de gloria en el cielo, por rendirnos a ti. Tal vez algunos que todavía siguen luchando contigo, Señor, que hoy puedan rendirse a ti y a tu voluntad. Dejar de lado lo que les ha estorbado en la carrera, esas piedras que han sido de tropiezo, quitarlas de su vida y acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, a edificar la iglesia, a ser de bendición y a estimularnos al amor y a las buenas obras, a seguir disfrutando de esta preciosa comunión que tu Espíritu Santo nos da. Sin rivalidades, sin contiendas. Quita todo estorbo. Quita, Señor, de nosotros esos deseos que nos hacen desviarnos de ti. Y permítenos, Señor, agradarte. Permítenos, Señor, rendirnos por completo a tu voluntad, no estimando preciosa nuestra vida para nosotros mismos, sino rendirla para tu servicio. Bendice a tu iglesia aquí en Uruguay, a cada uno de los que representamos una iglesia en este lugar y de los que están escuchando en sus casas, en Montevideo, en el interior y fuera del país, Señor, que tu gloria, Padre, pueda ser proclamada, el Evangelio del Señor Jesucristo, y que las iglesias sean iglesias firmes, firmes en la verdad, firmes en la roca que es Cristo, y que no salgamos de la verdad que es Cristo, Señor. Si alguien viene propagando otro evangelio, como tú lo dices, sea anatema. Y que tu palabra, que es fiel y verdadera,
sea estudiada, conocida y amada por tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo y por dejarnos su palabra, que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra permanece. Bendice la comunión de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Acá adelante, perdona que podés orar, por favor. Bueno, oramos. Te damos muchas gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por este tiempo de conferencia. Gracias, Padre, que podemos estar acá un número lindo de hermanos y también compartir este tiempo con un montón que lo están siguiendo a través de internet. Qué bendición, Señor, poder pensar en tu obra, en nuestro país, en el exterior, y de pensar en el papel que cada uno de nosotros puede jugar para poder sostener y extender tu reino. Y también, Señor, queremos orar por esta ofrenda porque es parte de lo que podemos hacer para que tu obra crezca. Señor, sabemos que eres el Dios de todos los recursos, pero somos conscientes que has puesto bienes en nuestra mano para que los administremos y queremos dar, Señor, de lo que nos has dado y queremos orar para que sea bien utilizado en la extensión de tu reino. Te damos gracias por los corazones que ya has preparado para compartir esta ofrenda, Señor, y que podamos decir, como el apóstol Pablo, que sea un olor grato delante de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mientras recogemos la ofrenda, esperamos unos minutos y después damos por finalizada la reunión. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos, Dios mediante, mañana. Y la reunión continúa porque seguimos juntos, así que podemos salir nomás y saludarnos afuera y tener un tiempo de comunión.